el uso de la voz a Laura Hernández, moderadora de la siguiente mesa para los trabajos. Adelante, profesora Laura. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Se me escucha y se me ve bien, ¿verdad? Perfecto. Sí. Vale, de acuerdo. En ese caso, buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, en función de dónde se encuentren. Si les parece, tenemos una tarde muy intensa con muchas ponencias, entonces simplemente paso a presentar la primera de nuestras mesas, que se llama Derecho de excepción y suspensión de derechos fundamentales y derechos humanos. Les recuerdo a nuestros ponentes que tienen más o menos un tiempo de 10 minutos para el uso de la palabra. Vamos a intentar ajustarnos un poco a los tiempos para que nos dé tiempo a todos a intervenir. Y la primera de nuestras ponentes se llama Rocío González Pereira. Nos acompaña desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y su intervención lleva por título Derecho, Mujeres y Trabajo en México en tiempos de pandemia. Cuando quiera, Rocío, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este segundo Congreso Internacional sobre Derecho Constitucional Iberoamericano. Buenos días en México, buenas tardes en el viejo continente y en otras latitudes. Esta ponencia o esta intervención va enfocado a la cuestión del trabajo de mujeres, el derecho y, bueno, los derechos humanos, ¿no? Es también importante pensar que somos privilegiados por estar aquí reflexionando en estas condiciones que tenemos de pandemia, ¿no? Y reflexionando y sacando ideas, que creo que sería el fruto de este encuentro. La parte fundamental que inició este trabajo, que tiene que ver con el trabajo de mujeres, la incorporación del trabajo de mujeres y el derecho y sus derechos, fue teniendo varios caminos. La primera sería cómo está el trabajo en México de mujeres, pero antes de ello, contemplar que también esta cuestión del trabajo, pensando que sin el trabajo el sistema capitalista también no funciona, es parte fundamental de un sistema. Quisiera identificar el componente del trabajo, porque si bien ha pegado en esta época de pandemia un impacto en el trabajo de mujeres, principalmente en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y que en México ha tenido también una cuestión importante por ahí, un movimiento de incorporación de las mujeres del trabajo doméstico remunerado a una cuestión de seguridad social, pero que no resultó muy fuerte. Hay que ver las condiciones del trabajo de hombres y mujeres y el choque, el impacto que ha tenido esta falta de trabajo y el fuerte desempleo por estas condiciones de pandemia también ha permeado a los varones. No solamente a las mujeres, sino también a los varones. Y en ese contexto podemos decir que en México la población económicamente activa, o el 97.1% de la población económicamente activa, la podemos encontrar en donde, si hacemos toda una descripción de cómo está estructurada esta población económicamente activa, podemos señalar que el 69.5% son trabajadores asalariados, subordinados asalariados. El 21.6% son trabajadores independientes, el 5.1% corresponden a patrones o empleadores y el 3.8% son negocios familiares, tanto en el área urbana como en el área rural. En ese contexto está esta parte de la distribución de la población económicamente activa. Pero hay otra cuestión importante también que hay que destacar, cómo se ha incrementado en estas condiciones de pandemia la tasa de condiciones críticas de ocupación. Y vuelvo a señalar que también están aquí hombres y mujeres.
los dos golpeados por esta cuestión de crisis, de falta de empleo. La tasa de condiciones críticas de 2019 al 2020 se ha incrementado. ¿En qué consiste estas tasas de condiciones críticas de ocupación? Es un empleo que desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos, y que resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. ¿Qué incluye esto? A personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, y o también puede ser las personas que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores, ¿sí?, al salario mínimo. Y los que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta 2 salarios mínimos. Es decir, que en estas tasas críticas de desempleo estaríamos hablando como eje principal las condiciones de el tiempo de trabajo, pero en los dos aspectos sale perdiendo el trabajador. Es decir, puede trabajar más horas, pero en esta condición de pandemia, la parte fundamental que indica esa contratación y aceptar esas condiciones es no perder el empleo. No importa que me paguen menos y aunque trabaje más. Y no importa que trabaje menos y me paguen menos, ¿no? Por esa condición. Entonces, esto ha venido a estas mismas condiciones de este trabajo crítico, ha venido a impactar mucho en las condiciones, en el costo social que puede tener estas malas condiciones laborales. Y de por sí ya las teníamos en términos generales, ahorita permea más este flujo de condiciones críticas de trabajadores, mujeres y hombres. Sé que no me va a dar tiempo de hacer hincapié en todos los aspectos que son muy significativos para tener este panorama de descripción fundamental de condiciones de trabajo. Pero quisiera señalar que, bueno, en esta misma, en el contexto de pandemia, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA publicó algunas razones para reconocer los impactos diferenciados para las mujeres trabajadoras en tiempos de COVID, señalando entre otras las siguientes. En materia, la primera que sería, en materias de cuidados y los derechos económicos de las mujeres, se destaca que el confinamiento agudiza las crisis del cuidado y aumenta la carga global del trabajo de las mujeres con impacto negativo al trabajo remunerado, a la salud de las mujeres y sobre todo a la ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados, que es lo que yo les había señalado, ¿no? Por ahí, antes de la pandemia en México, 2019, hubo indicios de legalizar, incidir en los derechos, en los cuidados institucionalizados, en los derechos de salud, al trabajo remunerado doméstico, pero bueno, ha quedado ahí agudizado. La segunda propuesta o el análisis que hace la OEA es la precariedad laboral de las mujeres, que se explica por los roles de género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. ¿Qué ha tocado aquí? Definitivamente desde el inicio de este trabajo se analizan, vuelvo a repetir, que mujeres y hombres han estado o están en condiciones de precariedad laboral. Si de por sí ya estaba agudizada en 2019 estas condiciones o malas condiciones laborales, pues ahorita se agudiza más. La tercera, que tiene que ver con que durante la pandemia se ha puesto en evidencia la importancia del trabajo de cuidados de las personas de los hogares y fuera de ellos, ¿no? Es decir, que tienen la necesidad de adoptar medidas para disminuir esta carga por el Estado. Las condiciones aquí del mercado de trabajo y dentro de las familias han tratado de hacerse responsables de este cuidado en esta condición de crisis. Esta situación de pandemia también se debe de pensar en una nueva propuesta
incidir en las condiciones laborales después de que se salga de esto, ¿no? De esta pandemia. Y por otro lado, la participación de las mujeres que tenemos en México, que quizá coincida con gran parte del mundo, que es que la entrada masiva a los mercados de trabajo de las mujeres desde los 70s ha generado que las mujeres estén en el sector servicios. Y el sector servicios, que tienen que ver con el cuidado, hoteles, restaurantes, cocinas, alojamiento, indique que también en estas condiciones de crisis sanitarias, ese trabajo se vea golpeado y vea disminuido. Entonces, eso hace mucho ruido en torno a esta nueva necesidad de cómo está estructurado no solamente la parte de los derechos, sino también todo lo que ha generado estas condiciones económicas que han afectado al trabajo también de mujeres. Y otra condición importante es que se vislumbra en estas condiciones de desempleo, que representa una alta concentración de mujeres en el comercio al por menor, ¿no? Los servicios de alojamiento y de servicios de comidas y de industrias manufactureras, ¿no? Es decir, talleres de costura, ¿sí? Maquiladoras. También, por otro lado, también la OEA ha destacado que la mayoría de los hogares son monoparentales, encabezados por las mujeres, significa la situación de vulnerabilidad. Las trabajadoras domésticas están más expuestas a la pérdida de su trabajo en situaciones que la condenan a la pobreza. Las mujeres migrantes viven graves consecuencias en materia de salud y, por supuesto, por otro lado, también en la parte económica. Esta situación también lleva a tener medidas o realmente replantear algunas medidas de alivio económico que deben asegurar el principio de no discriminación e incluir acciones afirmativas para asegurar que las mujeres no se queden atrás, particularmente las mujeres de los grupos de mayor riesgo. Por lo tanto, lo que podemos señalar es que este paradigma central, este nuevo contexto en el cual vivimos, se ha pasado de la protección de las mujeres a la promoción de la igualdad, ¿sí? Sin discriminación de sexo. Y eso es lo que se ve no solamente en México, sino a nivel mundial, lo que ya se había señalado en la charla anterior, en estas manifestaciones, ¿no? Los derechos son protegidos mediante normas distintas según se trate una relación de trabajo entre particulares o entre un individuo y un organismo de gobierno. ¿Qué se tiene aquí? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los derechos de las mujeres en México? Por ejemplo, en el ámbito constitucional, el artículo 1 que garantiza que todo individuo, hombre y mujer, en el territorio mexicano, tenga el goce de sus derechos humanos y sus garantías individuales, y que esas garantías individuales protejan el disfrute de los derechos humanos como el derecho del trabajo, ¿sí? En buena medida la encrucijada es bastante, es para pensarla, es decir, no está terminada, inclusive se está agudizando estas condiciones del trabajo y por lo tanto las garantías sociales también protegen y tutelan los derechos de las mujeres trabajadoras, o eso se pretende, y quienes deben disfrutar algunos derechos propios en su sexo, en función de la maternidad, de las responsabilidades sobre la crianza de los hijos, la atención de la familia y de acuerdo con las costumbres del medio social. Bueno, estas serían la parte de los derechos sociales. Actualmente, ¿cómo se está promoviendo el cumplimiento de las responsabilidades familiares, que sea igual entre hombres y mujeres? Bueno, se han impulsado algunas políticas gubernamentales antes de la pandemia en torno a la igualdad en todas las instituciones, por lo menos sensibilizar en torno a esta igualdad entre hombres y mujeres. Bajo este panorama, quisiera indagar o dejar esta reflexión
Disculpe, Rocío, que la interrumpa. Vamos un pelín justos de tiempo. Se lo digo porque intentemos ir concluyendo, ¿vale? Perdón. Bueno, muy bien. Con todo este contexto, nada más la encrucijada, termino con esto, el cuello de botella que se hace en sí, es reflexionar hacia dónde va a ir el derecho del trabajo de las mujeres, inclusive también el de los hombres, después de esta pandemia. Con estas condiciones que ya habíamos señalado, críticas de empleo y que se ha agudizado. ¿Cuál sería? ¿Qué sería la parte fundamental en torno a esta consideración de nuevas reflexiones en torno a los derechos laborales? Creo que eso sería la parte fundamental de la reflexión, ¿no? De seguir argumentando en torno al camino del derecho del trabajo, el derecho humano del trabajo, ¿no? De los derechos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Rocío. Disculpe además la interrupción, era por intentar ajustar tiempos. No, nada. Les recuerdo a los asistentes que si quieren pueden preguntar lo que consideren oportuno, tanto en este chat como en el chat de Facebook, y lo que vamos a hacer es juntar de momento 4 ponencias y después de esas 4 ponencias hacemos una ronda rápida de preguntas. Sin más dilación, doy paso a la segunda de nuestras ponentes. Ella es Melissa Gómez Díaz, nos acompaña desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de México y su intervención lleva por título el concepto de superación general de los derechos fundamentales en el estado de excepción. Cuando quiera, Melissa. Gracias, muchas gracias. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la doctora Marisol Luna Leal la invitación a este congreso. Y bueno, mi presente intervención tiene que ver con la suspensión general de derechos fundamentales que previamente, cuando se ha decretado un estado de excepción. Esto es que se decreta la suspensión de garantías, estos derechos quedan suspendidos no hacia un individuo, sino a un conjunto de personas a un territorio determinado, y bien sobre ese estado de excepción el régimen se queda suspendido. Estos derechos fundamentales tienden a operar de manera inversa de lo que un periodo de normalidad, a diferencia de una limitación a la suspensión que alude no solo a una suspensión de un derecho, sino a este conjunto de manifestaciones que está comprendidos en la norma. Si bien esta pandemia que estamos atravesando ha dado lugar a una serie de suspensión de derechos fundamentales bajo este estado de excepción, si bien las autoridades en los diferentes estados han implementado ciertas medidas de confinamiento, suspensión de actividades tanto públicas como privadas. Para dar un ejemplo de estos derechos que se han limitado, el derecho a la circulación, el derecho a la industria, al comercio, que de realizar actividades económicas lícitas, el derecho a la reunión, a la manifestación pública, derechos sociales de un amplio sector poblacional que se han venido afectando de manera muy, muy fuerte. Esto es también el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna de la población, que si bien capta recursos económicos en gran medida que dependen de esta economía informal, así como también se ha venido desarrollando esta suspensión en actividades académicas, el derecho a la justicia, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva derivado de esta suspensión de actividades judiciales. También tenemos que el derecho a una actividad empresarial, a derechos de personas privadas de su libertad. En ese sentido, pues ha habido una suspensión de derechos fundamentales en gran medida. Si bien cuando existe este decreto que autoriza esta suspensión de derechos fundamentales, considero que debe ser sometido bajo un estricto análisis de proporcionalidad. Esto es un conjunto de reglas que determinan estas condiciones necesarias y suficientes que ya sea que debe existir en una ley, en una decisión judicial, sea constitucionalmente permitida, a efecto de que estos derechos que se encuentran constitucionalmente protegidos
sean debidamente salvaguardados. Si bien esta ponderación que hace el Estado a través de este hecho argumentativo, en este caso el derecho a la salud y los otros derechos que se han venido afectando bajo este estado de excepción, atendiendo a lo señalado por el autor Aarón Barak en su estudio, que lo recomiendo, es La proporcionalidad de los derechos fundamentales. Este autor hace un señalamiento de esta herramienta que es clave en las democracias constitucionales, que se puede encontrar este equilibrio. Es un equilibrio adecuado entre los derechos individuales y los derechos nacionales. Este autor hace una serie de cuestionamientos y él se pregunta que cuál es el efecto de esta ley que restringe de manera proporcional un derecho fundamental sobre un hecho de derecho. Si bien, como sabemos, para existir esta restricción de derechos fundamentales, esto debe de estar justificado. También se hacen serios cuestionamientos de cuáles son las condiciones para establecer una ley que restringe un derecho fundamental. Se puede distinguir entre diversos derechos fundamentales y cómo justifica que se requiere un estricto análisis de proporcionalidad. Si bien estas situaciones de peligro, de conflicto han existido durante la vida nacional, esto es que se ha tenido que regular bajo ciertas figuras jurídicas, reglamentarias. Para el caso de nuestro país, en México, en 2009, 2010, pues pasamos por una pandemia de gripe AH1N1, fue la influenza. México activó un plan de auxilio a la población civil en casos de desastres, en el cual no estuvo diseñado bajo el artículo 29 constitucional. Si bien esta situación se reglamentó bajo otro tipo de norma, en ese entonces el presidente Felipe Calderón emitió un decreto en el cual se emitió la emergencia fundamentada en la Ley General de Salud. En ese contexto, pues no estaba acorde conforme a lo que establece el artículo 29 constitucional. Bueno, como ya en este Congreso se ha venido comentando de manera muy reiterativa que uno de los graves problemas en esta materia es que el Congreso de la Unión, a pesar de tener esta obligación de emitir esta ley reglamentaria para el artículo 29 constitucional, no se ha hecho, sino que esta ha estado pendiente a partir o desde la reforma del 2011. Entonces es importante resaltar que esta figura de suspensión de garantías se debe de regular de una forma adecuada. Esto en el sentido para proteger los derechos de las personas y en consecuencia su seguridad. Si bien, como ya es muy conocido, la reforma de 2011, esta reforma en nuestro país hace una regulación de manera muy extensa en materia de derechos humanos. Estos derechos se potivizan a ser fundamentales en un determinado ordenamiento jurídico. Entre otras cuestiones, también se prohíbe ciertos derechos que sean derogados o afectados por esta suspensión de garantías. También es importante señalar que esta reforma constitucional pues establece una serie de mecanismos de controles constitucionales para el caso de la suspensión de garantías. Puede ser tanto el Congreso de la Unión como nuestro alto tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tiene que incidir en esa suspensión. Ahora, por otro lado, es importante señalar que los tratados internacionales que México, el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado en materia de derechos humanos, dispone el deber, en este caso de México, para comunicar a los organismos internacionales, en este caso la Organización de los Estados Americanos, cuando se implementa esta figura de garantías. Afortunadamente, estos controles pues son acciones que hacen contrapeso
cuando se implementa esta suspensión de garantías. Otro ejemplo que puedo dar es en la Constitución de Colombia, que si bien en esta Constitución establece que en los casos de excepción no podrán suspenderse estos derechos fundamentales y las libertades fundamentales, siempre y cuando respondan a las reglas del derecho internacional humanitario. Entonces podemos ver esa importancia que tiene el derecho internacional en los diferentes países y también recordar que los derechos fundamentales son la columna vertebral del Estado. En ese sentido, pues a raíz de esta pandemia podemos decir que pues ha rebasado los estados. Tenemos que el Estado debe de garantizar esa efectividad de estos derechos fundamentales y pues aún nos queda mucho que trabajar y pues este foro nos permite poder compartir diferentes puntos de vista, opiniones con grandes juristas, que de alguna manera desde nuestras trincheras podemos pues colaborar o podemos incidir para esta mejora de los derechos fundamentales a los sectores más vulnerables. Y bueno, quedo pendiente para cualquier duda, cualquier opinión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melissa, y muchas gracias por ajustarse también al tiempo. Si les parece, entonces pasamos al tercer ponente. Su nombre es José Alfredo Gómez Reyes, nos acompaña también desde México, en este caso desde la Universidad de Xalapa, y nos va a hablar sobre la justicia en línea como derecho humano de acceso a la justicia. Cuando quiera, José Alfredo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes en la otra latitud. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer la oportunidad a la doctora Marisol por estar aquí presente, a todos los organizadores. Y bueno, trataré de ajustarme al tiempo. Voy a compartir mi pantalla para una pequeña presentación que preparé para ser un poco más claro. Ruego si ya se ve, me puedan informar. Sí, se ve perfectamente. Muy amables, gracias. Bien, yo quiero abordar esta ponencia desde un punto de vista teórico-práctico, además de investigador y profesor. Soy abogado postulante y esta pandemia pues trajo también, como muchos otros problemas, tragedias por las muertes y la salud de las personas alrededor del mundo. También hay un sector vulnerable en esta pandemia que se ha volteado a ver, y es precisamente el justiciable. En ese sentido, las líneas que yo quiero expresar van encaminadas a esta parte del acceso a la justicia a propósito de la pandemia. La pandemia nos trajo una gran reflexión como personas, como una comunidad universal, de que debemos constantemente estarnos readaptando, reconstruyendo, para poder seguir subsistiendo en las realidades, en este caso de salubridad. En el caso del acceso a la justicia, pues no es la excepción. No poder salir desde casa sobre el riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-19, la necesidad de acceder también a los juzgados como justiciables, como abogados postulantes, trajo también esa realidad, donde si tu ciudad, si tu estado, si tu país no tiene implementado un sistema de justicia en línea, pues simplemente había esta denegación de justicia, ¿no? En ese sentido, es verdad y hay que reconocerlo, y mi planteamiento no va encaminado a decir que hay que obligar a los servidores públicos o a los abogados a acudir a estas instalaciones a buscar la justicia. Lo que plantea justamente esto es, hay que ponderar, es verdad, está la salud y vida de los justiciables y el personal de los juzgados, esa es una realidad, pero frente a esto también está el acceso a la justicia en plazos razonables. El plazo razonable del acceso a la justicia pues implica que esta pandemia, es verdad, vamos a cuidarnos nuestra salud y vida, pero no podemos dejar de lado que hay personas, por ejemplo, en materia penal, que es una de las materias preponderantemente que litigo, pues están en algunos de ellos privados de su libertad. Y entonces cuando uno le explica a estas personas, oye, lo que pasa es que la pandemia ha suspendido plazos, o el Poder Judicial en este caso, y lo puedo decir, del Estado de Veracruz no cuenta con un sistema de justicia en línea y por lo tanto no podemos nosotros seguir el trámite, ¿no? Es verdad, este plazo razonable, como bien lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Valle y Jaramillo contra Colombia,
pues tiene que también ser tomado en consideración, ¿no? La complejidad del asunto, pues bueno, simplemente no podemos salir de casa. Actualmente ya se ha implementado un sistema de citas, un sistema con sana distancia, con estas condiciones de salud que se han llevado, pero lo cierto es que no han sido suficientes. La realidad es que están trabajando al 50%, y no solo me refiero al estado de Veracruz, sino muchos de los estados, al igual que el Poder Judicial de la Federación, al 50% con personal para no aglomerarse. Lo cierto es que esto ha traído en detrimento que estos casos pues estén ahí parados en la mayoría de ellos. La conducta procesal del justiciable, ¿no? Como si nosotros como abogados tuviéramos la oportunidad de que los poderes judiciales del Estado tuvieran una plataforma donde podamos tramitar, presentar las promociones, escritos o pruebas, pues se hiciera, ¿no? En este momento en México solo el Poder Judicial de la Federación tiene un sistema en línea donde podemos tramitar con una firma electrónica los juicios de amparo, ¿no? Lo cierto es que el Poder Judicial pues ve temas constitucionales, temas de amparo, no así el Poder Judicial de muchos de los estados. La conducta de las autoridades judiciales en ese sentido, pues bueno, la realidad es que no se ha implementado, no se han ocupado al 100% las tecnologías de la información y la comunicación, y esto, como ya lo dije hace un momento, en detrimento del acceso a la justicia pronta y expedita. Y en este caso quiero resaltar la afectación generada por la duración del procedimiento. Ya también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre el recurso efectivo y el debido proceso, y creo que ese debido proceso y ese recurso efectivo implica que los casos se resuelvan dentro de estos plazos razonables. Y pareciera un contrasentido, dices, bueno, es que no podemos por la pandemia, pero yo estoy convencido de que sí se puede, de que en México podemos implementar la e-justicia. Ya tenemos este precedente del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, que puedo decir que está funcionando bien. Entonces creo que se puede replicar en todos los estados, en todas las materias, no solo a la que he hecho referencia como es la materia penal. Creo que se puede llevar a todas ellas, ¿no? Hoy este congreso es una muestra de que se puede congregar un número de personas para poder debatir ideas. ¿Por qué no pensarlo de esa manera para una audiencia, como se han llevado en el Poder Judicial Federal, una audiencia a través de estas plataformas para poder escuchar a las partes y que el juez en determinado momento pues decida o resuelva la controversia, ¿no? La realidad es que solo 9 estados, según datos de TOJIL y Transparencia Mexicana, pues de alguna manera dan acceso, seguimiento y conclusión a juicios a través de estas plataformas digitales. Esa es la realidad de México, el Poder Judicial, y 9 de esos estados. En ese sentido, quisiera llegar a unas conclusiones sobre el tema. Como decía, no pretendemos con esta postura obligar a los servidores públicos a exponer su salud o su vida ante esta pandemia. No estoy planteando eso. Lo que planteo es la obligación de las autoridades, como ya mencionaba la persona que me antecedió en el uso de la voz. Finalmente hay una obligación por parte del Estado mexicano al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del artículo 8 y 25 de la Convención Americana, que habla sobre el debido proceso y el recurso efectivo. Y justamente para que sea efectivo, en general los derechos humanos tienen que ser accesibles. Esta accesibilidad pues la daría, en el caso de que así fuera esa realidad, pues estas plataformas o la e-justicia implementada derivado de esta pandemia. ¿Cuál es otra realidad? Llega la pandemia y muchos abogados no tenían firma electrónica. Y las firmas electrónicas de quien las daban, como es el caso del Poder Judicial Federal, pues no había citas porque no podías acudir físicamente a las instalaciones por la pandemia. Entonces parecía como un problema tras otro problema. Afortunadamente algunos abogados sí lo tenían y entonces son los que tramitaban los amparos, son los que tramitaban estas demandas, ¿no? Pero el resto de la población pues de abogados no se podía llevar a cabo, y todo esto pues repercute en el justiciable. Entonces se propone precisamente que hoy sea una realidad en nuestro país, en México, que se pueda trabajar desde casa, que se ocupen las plataformas para efectos de poder proteger en todo momento, respetar y garantizar los derechos humanos. Tampoco pretendemos establecer que el juicio en línea es lo más protector del ser humano. No, la realidad es que en materia penal, por ejemplo, la inmediación es importante, que el juez pueda con sus sentidos estar presente. Lo que digo es, como en todos los derechos humanos, que estén ahí las condiciones, la infraestructura adecuada
para que si es necesario, yo espero que sea esta la última pandemia. La realidad es que no creo que sea la última, entonces tenemos que estar preparados y no estar esperando que vuelva a suceder algo de esta naturaleza que nos implique violar derechos humanos. Y lo cierto es que estas violaciones a derechos humanos, desde mi punto de vista, son de imposible reparación. El paso del tiempo es algo que no se puede reparar. Las personas que están privadas de su libertad, que no tienen justicia derivado de estas situaciones, pues eso de ninguna manera no podemos reparar, aunque busquemos una reparación integral en términos del 63 de la Convención Americana o otro instrumento, ¿no? De tratar de poder restablecer en las violaciones a derechos humanos a las personas. En ese sentido, consideramos que la e-justicia debiera ser implementada de forma obligatoria en todos los estados de la República y en este caso, al ser un congreso internacional, creo que en todas las latitudes del mundo, ¿no? En ese sentido, en cuanto a una conclusión y propositiva crítica, el Poder Judicial de la Federación en México debe implementar un programa de expedición de firmas electrónicas bajo el mismo principio, accesibilidad, ¿no? No es posible que sea a través de unas citas, porque la realidad también en nuestro país es que no todos los abogados tienen estas herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, por último, debe permitir la protesta de decir, ¿verdad?, que la promoción de demandas de amparo, por ejemplo, presentadas a través en línea, ¿sí? Puedan ser recibidas. Es esto. Llega la pandemia, dice, no, pues se va a implementar la presentación de demandas y promociones en la plataforma a través de una firma electrónica. Perfecto. Los abogados que la teníamos, pues seguimos en busca del respeto de los derechos humanos. Pero cuando presentas una demanda de amparo en línea, la firma electrónica es tuya, no de tu cliente, porque resulta que en materia penal difícilmente una persona va a tener una firma electrónica, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, al presentar esta demanda te dicen, había dos criterios, al menos aquí en el estado de Veracruz. Acepto esa demanda, pero mando a ratificarla. O sea, otra vez romper esa sana distancia, el tema físico, ¿no? Y otro criterio es, no la tengo por presentada porque la firma es tuya, no de la persona que realmente es el directo quejoso. Y entonces es como un contrasentido ante una pandemia que es algo extraordinario. Creo que las resoluciones y el pensamiento y la voluntad tendrían que ser extraordinarias. Si yo como abogado estoy manifestando bajo protesta de decir, ¿verdad?, que la firma escaneada en ese documento es de mi cliente, es de la persona directo quejoso, pues debiera haber una presunción. En caso de que hubiera falsedad, etcétera, pero eso sería una responsabilidad ulterior, no anterior. En ese sentido, estoy convencido, con estos conocimientos y la experiencia en el litigio a través de estas plataformas, que es una herramienta esencial, funcional para poder garantizar los derechos humanos de las personas, de los justiciables, y en ese sentido creo que las obligaciones de los estados deben ser encaminadas inmediatamente a llevarlo a cabo. Lo cierto es que pandemia de COVID-19 no ha terminado, seguimos trabajando a distancia con estas modalidades semipresenciales. Lo cierto es que aún no hay esta garantía de respeto y restricto de los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, José Alfredo. Creo que efectivamente es un problema que con distintos matices podemos compartir en otros países o en otras latitudes. Pasamos con esto a la última de las intervenciones de esta mesa, antes de la ronda de preguntas. Nuestra siguiente ponente es Carla Elizabeth Mariscal Ureta, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, y su intervención lleva por título Derechos humanos y ciudadanía sostenible en tiempos de pandemia, una aproximación mexicana. Cuando quiera, Carla. Bien, pues buenos días a todos los presentes. Un saludo afectuoso y buenas tardes a los que nos acompañan desde España. Antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Ángela y a la doctora Mercedes, a quien les tengo una gran admiración y respeto, y a la doctora Marisol por su generosa invitación, y pues desde luego a todos los responsables y los que de alguna forma contribuyen para que este congreso pueda ser una realidad. Nuestra participación tiene como propósito la reflexión de dos grandes variables. Por un lado, los derechos humanos, y por el otro lado, la ciudadanía, a la que hemos llamado sostenible en tiempos de pandemia, desde una aproximación mexicana.
Nos parece que hoy la pandemia de COVID es también una crisis política que amenaza, además de la vida y el sustento de los pueblos, el futuro de la democracia, pues en algunos países vemos cómo los regímenes autoritarios utilizan la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político, y en otros, los gobiernos democráticos combaten la pandemia concentrando poderes de emergencia que en muchas ocasiones restringen los derechos humanos sin consideración a la supervisión parlamentaria o fuera de los marcos del orden constitucional, como lo que ha pasado en algún sentido en el caso de México, desde la pandemia anterior que tuvimos con la influenza y también lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Sin embargo, creemos que la democracia es la vía idónea para enfrentar este tipo de crisis, ya que un Estado democrático puede, por un lado, construir una confianza mutua para propiciar la resiliencia nacional, sanar las divisiones sociales mediante una participación inclusiva y alcanzar un equilibrio sostenible entre necesidades y prioridades aparentemente opuestas. Para luchar por la propagación del virus, para contener los efectos de un virus y proteger la seguridad económica al mismo tiempo, los países deben establecer una tarea titánica. Generalmente, lo más óptimo es estar preparados, pero resulta que el COVID y otras pandemias nos han tomado por sorpresa. A lo largo del desarrollo histórico de la humanidad, vemos cómo hemos enfrentado este tipo de problemas con diferentes connotaciones, pero lo que sí es común es que nos toma por sorpresa, que no tenemos la infraestructura adecuada para hacer frente en la mayoría de los países a este tipo de circunstancias. Pero lo peor que nos puede pasar con ello es no aprender de nuevo, no aprender ni como sociedad ni como estados. En México se ha relajado el confinamiento porque las condiciones económicas no permiten el confinamiento social total. ¿Esto qué ha hecho? Bueno, ha provocado el colapso de los sistemas de salud pública, pero también ha incrementado el número de pérdidas humanas. Y creemos que esto pues se replica en muchos países de Latinoamérica y en otras latitudes del mundo. Ahora bien, los estados extraordinarios como los de pandemia deben regularse con estrictos protocolos en apego al orden constitucional. En México, el artículo 29 constitucional establece las bases para decretar excepcionalmente medidas de contención. La lógica de la seguridad jurídica nos lleva a justificar esta disposición. Y sin embargo, el bien común y su propia defensa nos lleva a cuestionar si las medidas adoptadas han sido las adecuadas por nuestros gobiernos y lo más importante, si en todos los casos los protocolos que han emergido con este momento de crisis han sido lo suficientes o han buscado en mayor medida proteger los derechos humanos en juego. En el caso mexicano, en cuestión de lo que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos establecido un compromiso importante, pero estamos preocupados porque los esfuerzos que se han realizado antes de la pandemia no han alcanzado para las metas que se han establecido en el corto y en el mediano plazo. Antes de la pandemia se empezó a establecer un esquema de desdoblamiento de indicadores por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. No se alcanzaron a desarrollar todos los indicadores para todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero de lo que sí se alcanzó a medir, de lo que sí se alcanzó a observar, es, por ejemplo, en el objetivo número 3, que establece el deber de garantizar una vida sana. Se construyó un indicador para medir el total neto de la asistencia oficial para la investigación médica y la atención sanitaria básica, indicador que es trascendental en momentos como el que estamos viviendo, ¿no?, de una crisis sanitaria, y este indicador nos reveló que para 2017, que fue la última medición, el porcentaje, ¿no?, era mucho menor de inversión que en años anteriores. En 2017, la inversión no rebasó los 4 millones de dólares, sin embargo, años anteriores como el 2007 se logró casi 12 millones de dólares de inversión para atención médica, para investigación y para desdoblamiento de atención sanitaria básica. Bueno, ¿esto qué nos hace entender? Este tipo de información es útil, es trascendente porque nos ayuda a conocer la realidad del estado de las cosas, ¿no? Sobre diferentes ejes que tienen que ver con el modelo de desarrollo sostenible que busca equilibrar desarrollo social, desarrollo económico y protección ambiental. Pero también como ciudadanos nos
pone en potencia de poder establecer mecanismos para aprender de las realidades que ya hemos vivido, de lo que nos dicen los números y proteger el presente y el futuro. En este momento, nosotros consideramos que la ciudadanía es clave, a partir de su génesis como elemento de membresía a un Estado-nación y fuente de derechos específicos. Posee además otros alcances de carácter metajurídico que deben considerarse desde la teoría política. En México, la Constitución Federal en el artículo 35 establece entre los derechos de la ciudadanía el asociarse individual y libremente en materia política. Aquí el reto es que este tipo de asociaciones en su objeto adviertan algo más que un beneficio económico o político, que incidan trascendentalmente en el desarrollo social del país y de las regiones. Otro de los derechos que puntea el artículo 35 es iniciar leyes. Aquí la meta es incentivar la discusión y el diálogo para desarrollar mejores esquemas normativos en defensa de los derechos y para prevenir el desarrollo de protocolos y normas de actuación de emergencia en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Y otro más de los derechos que confiere el artículo 35 a los ciudadanos es votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Aquí la tarea es muy grande. En el caso de México, la tarea es lograr consolidar los esquemas de consultas legítimas, transparentes, incluyentes y diversas, y de frente a los valores constitucionales y a los derechos humanos, que tomen en cuenta las necesidades regionales y la diversidad del mosaico nacional. El artículo 35, a final de cuentas, se perfila con una idea de ciudadanía activa, que para tener éxito en el plano de la defensa de los derechos debe de estar informada y educada. Esta circunstancia, desgraciadamente, es difícil de alcanzar para México y para otros países, lo que vuelve a este tipo de ciudadano responsable y participativo como un ideal, ¿no? Y partiendo de ese escenario, lo primero es reconocer que en realidad lo que nosotros buscamos es un ideal en el ciudadano, pero el escenario que nosotros tenemos no significa que no podamos transformar la realidad, ¿no? Para establecer mejores medidas dentro del modelo ciudadano para incentivar la responsabilidad y que el ciudadano esté consciente del poder que tiene en un Estado-nación. En este caso, el reto de la ciudadanía ante la crisis, que es un reflejo indirecto de la degradación ambiental y el cambio climático, es fundamental para despertar la conciencia medioambiental y sobre todo para lograr los cambios de hábitos y de prácticas indispensables para no volver a resentir los efectos que hoy estamos resintiendo con este tipo de circunstancias extraordinarias. El concepto de democracia verde es interesante, significativo, y desde la teoría política nos ofrece advertir una relación entre democracia y medio ambiente, la gestión democrática de órganos como la empresa y finalmente puede ser una vía para concebir la riqueza de los pueblos y sus capacidades en función de las decisiones sobre el medio ambiente, en comunión con la idea del desarrollo sostenible y para lograr hacer una realidad del equilibrio entre desarrollo económico, social y la protección ambiental. Finalmente, la idea de la ciudadanía ecológica descansa sobre derechos, pero también sobre la idea de deberes, ¿no? En el ámbito de actuación es importante para el ciudadano no nada más la esfera de lo público, como lo teníamos trazado en la ciudadanía tradicional, sino también el despertar del ciudadano, de la ética ciudadana desde la esfera privada. Se dirige a un sujeto que hoy no nada más está en las fronteras de un Estado-nación, sino que es un sujeto importante a nivel global e integra un concepto de ciudadanía global o cosmopolita. Los ciudadanos, desde este punto de vista, podemos incidir en la transformación requerida para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de acciones puntuales como desarrollar un modelo de consumo alternativo orientado a la disminución del consumo y de la propia huella ecológica, consumir lo necesario, minimizar la demanda de los recursos naturales, apostar por esquemas de economía circular, retomar el principio de prevención y precaución y combatir la idea del consumismo posicional, que solo incrementa las desigualdades sociales desde la errónea perspectiva de un estatus social asociado a una función de consumo.
También se debe de establecer la creación y el fortalecimiento de las economías locales en las que se reduzca la distancia entre producción y consumo para reducir con ello el gasto y el uso de combustibles fósiles y de cadenas de distribución. Y finalmente, apostar por democratizar todas las esferas de decisión, tanto en procesos políticos como económicos, laborales, sociales, ordinarios y extraordinarios como el que estamos viviendo, lo que implica el balance entre la opinión de las mayorías y las minorías. El ciudadano está en potencia de luchar por sus derechos y exigirlos a todas las banderas políticas. En México tenemos un panorama totalmente polarizado en materia política. De los últimos años para acá, en donde hemos tenido transición democrática porque ha habido diferentes banderas en la presidencia de la República, ha hecho que la polarización todavía sea más intensa. ¿Y esto qué provoca? Bueno, que el ciudadano se identifique con una bandera política y defienda a capa y espada, como decimos en México, todas las propuestas de esta bandera política y no se convierta en un ciudadano crítico que le exija a esa bandera política con la cual tiene afinidad el respeto de sus derechos. De este modo, hay un retroceso, nos parece, en el esquema democrático y en el esquema de decisiones en función de los derechos, porque no se juzga, no se critica, no se analiza la vigencia de las propuestas de una bandera política con la que se siente afinidad. Simplemente se avala sus decisiones, sus recomendaciones y sus escenarios sin establecer si esto es compatible con las necesidades sociales, con el modelo de desarrollo sostenible y sobre todo con los derechos en juego. Ahora bien, en estos momentos es importante cuestionarnos si es posible con estos panoramas una noción de ciudadanía desde lo que propone el ecologismo político. Y la respuesta, aunque es polémica, nos parece que es un sí. Es posible apostar por una evolución en el ciudadano. La evolución en muchas ocasiones surge de la crisis y esta que estamos viviendo, que es tan grande, es una gran oportunidad para reivindicar valores y deberes y dejar atrás lo que describió Ortega y Gasset al hombre masa. Para ello es indispensable ampliar los espacios éticos, asumir responsabilidades, reconfigurar el espacio de la ciudadanía, tomarlo como propio, reivindicar los fines de lo público y lo privado desde el beneficio colectivo y finalmente asumir el poder y el compromiso ciudadano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Carla Elizabeth.